Vamos começar os nossos trabalhos. Conforme vocês têm aí o folder, nós vamos ouvir agora o nosso colega José Manuel Rodrigues Victoriano, da Universidade de Valência, Departamento de Antropologia e Sociologia, que conosco tem colaborado já também de anos, esteve aqui no nosso segundo seminário, e desde lá nós temos trabalhado várias ocasiões, aqui no seminário, no Fórum Social Mundial, enfim, em diversas oportunidades. Né? Eu, mais uma vez, convidei o Manolo, porque ele vem fazendo uma reflexão importante sobre o quanto, né, tem sido mudado, digamos, as ações na área pública de ensino e pesquisa sobre as tecnologias em gerais, sobre a produção científica. Né? E nós, aqui no Brasil, estamos diretamente envolvidos com essa questão da produção científica tecnológica no campo da nanotecnologia e estamos, como Brasil, inseridos nesse contexto global. E essa discussão que nós pretendemos fazer aqui com a contribuição do José Manuel. Buenos días. Para mí es una satisfacción volver a participar en el seminario de nanotecnología, sociedad y medio ambiente. Con esta es mi tercera intervención en Brasil y también he tenido la ocasión de participar en este seminario en España vía Skype. Creo que este seminario es un seminario importante que gracias al esfuerzo fundamentalmente de Paulo Martins ha podido consolidar y ya está en su 10ª edición. No solo el análisis sociológico de los límites y las posibilidades de las nanotecnologías, sino sobre todo lo que es su implicación en las otras dos dimensiones fundamentales para todo conocimiento científico: la sociedad, las políticas sociales y el medio ambiente y la ecología. Y me parece que en este sentido este seminario es un seminario puntero, casi podríamos decir a escala mundial. Bien, he preparado una reflexión, un PowerPoint, donde voy a mostrar básicamente algunas ideas centrales sobre el proceso de transición del desencanto de una ciencia y una educación superior vinculada, ¿no?, a la sociedad, a la indignación del progresivo paso de esta ciencia y educación, esta educación superior e investigación pública, el progresivo paso hacia su mercantilización, ¿no?, su mercantilización neoliberal. Algunas ideas centrales que ilustran este proceso. Usaré el caso de España, que en este momento como caso ejemplar, desgraciadamente la investigación pública y la educación superior en España se han convertido en un ejemplo excepcional, ¿no?, de las dimensiones de mercantilización neoliberal. Y finalmente acabaré con unas conclusiones para iniciar el debate. Este es un poco el esquema de la intervención. Me referiré poco al espacio de la nanotecnología, lo dejo un poco también para la discusión, pero lo que quiero sobre todo presentar es ese proceso general de desmantelamiento de una educación superior pública y una investigación pública autónoma, en lo que son en este momento, en lo que es en este momento la realidad de las sociedades occidentales y dentro de estas en los países del sur de Europa. Un proceso que, por otro lado, ustedes ya vieron en Latinoamérica. Chile es un paradigma y que ya se inició también, como veremos y comentaré, hace años en Reino Unido y en algunas otras sociedades europeas. Pues sin más dilación comienzo un poco con el PowerPoint. La primera idea es esta: la democratización del acceso a la enseñanza superior y la financiación de la investigación pública
fue uno de los elementos centrales de legitimación política y social del Estado del Bienestar Europeo, de las sociedades del bienestar. Esa idea es fundamental. Si no partimos del pacto keynesiano entre capital y trabajo, que da lugar al momento más brillante y de mayor desarrollo de las sociedades occidentales, tras la Segunda Guerra Mundial, no podemos entender qué es lo que está pasando. Este es el pacto keynesiano que se inicia en la década de los 50, 60 y 70, es uno de los elementos centrales, ¿no?, de una universalización de la enseñanza superior en Europa y de la autonomía del espacio de investigación público. El giro neoliberal, iniciado a finales de los 70 del siglo pasado, en las sociedades occidentales, inició el desplazamiento del compromiso de la universidad y la investigación pública con la sociedad y el mercado. Un giro que para muchos fue evidente ya en ese mismo momento y que para otros pasó desapercibido. En la actualidad, las políticas de ajustes y reconversión neoliberal en la Unión Europea se están traduciendo en el progresivo desmantelamiento y mercantilización de la enseñanza superior y la investigación pública. El proceso anterior está siendo particularmente agudo en los países del sur de Europa, Grecia, España y Portugal, pero en todos los demás, a otra escala, se están produciendo procesos semejantes. Voy a analizar brevemente cuáles son las claves ideológicas de este proceso. En conjunto, el corpus doctrinario que posibilita este proceso alberga las siguientes pretensiones de carácter ideológico, que se presentan como realidades sustantivas y empíricas. En primer lugar, se dice que nos encontramos en la sociedad de la información y el conocimiento. Este cambio, el estar en la sociedad de la información y el conocimiento, que lleva a la producción de bienes materiales, que lleva de la producción de bienes materiales a bienes inmateriales. En consecuencia, en parte, la producción se está haciendo más intensiva en lo que respecta al conocimiento. La centralidad del conocimiento como un elemento sustantivo de este cambio. En otras palabras, parece que los productos se venden gracias tanto a las técnicas cada vez más sofisticadas que se usan para elaborarlos, como a las ideas que representan y que se usan para comercializarlo. Todo lo cual depende de la investigación de trabajadores altamente cualificados. Es un poco la épica ideológica del proceso. Tanto el éxito de las compañías como el de las economías nacionales es cada vez más dependiente no de la planta física y del equipo que se ha elaborado durante años, décadas o incluso un periodo largo, sino del capital humano, el concepto de capital humano. Toda esta nueva jerga que aparece, en concreto el concepto de capital humano se retoma de los años 60, pero reaparece y que tiene que ver, como veremos a continuación, con capital humano, innovación, nuevas tecnologías, competitividad, flexibilidad, etc. Es una jerga básicamente de carácter ideológico. El punto central, como veremos después, es el propio concepto de innovación, ¿no? Es decir, el capital humano, es decir, las habilidades, conocimientos e imaginación de sus fuerzas de trabajo. Es por medio del uso exitoso de estas habilidades para abastecer lo que quiere el mercado mundial, como pueden prosperar los individuos, las firmas y cada país en conjunto. En este contexto, la enseñanza universitaria debe subordinarse, la pública, a la investigación y esta a las necesidades cambiantes de las empresas y el mercado. El giro es notable, lo subrayo. Ya que en este espacio internacional de intensa competitividad y de complejidad creciente, la investigación universitaria suele tener más calidad y es más barata para las grandes compañías. La lógica de la empresa liberal, según la cual sus gastos deben ser financiados por todos y los beneficios son solo de ellos, se aplica de lleno en los procesos de enseñanza e investigación en las universidades públicas. Es decir, la idea básica, los costes son de todos y los beneficios son nuestros. Como sintetizaba un artículo del año 2012 publicado en The Economist, para ser innovadores los estados deben limitarse a lo fundamental, a los gastos. En infraestructuras, educación y desarrollo de capacidades y dejar que el resto se haga en el almacén de los innovadores. Las empresas, esta investigación que se produce públicamente, ya se encargarán de patentarlas y de rentabilizarlas económicamente.
una investigación que ha sido financiada con el dinero de todos. De esta manera se construye el mito ideológico de los emprendedores privados tecnológicamente innovadores. En resumen, como dicen Voltaire y Chapiello, el nuevo espíritu del capitalismo neoliberal propone una nueva economía basada en el conocimiento, la innovación y sus tecnologías aplicadas. Que este conjunto, debidamente patentado, llevará al capitalismo global a un futuro de continua prosperidad. Este es el mito, esta es un poco la narración, la narratividad de este mito, ¿no? El beneficio económico es el motor que impulsa estas reestructuraciones neoliberales de la educación superior y la investigación pública en las sociedades occidentales. Las ideas centrales que dan cobertura ideológica a estas transformaciones son la de sociedad y economía del conocimiento, del concepto, el caballo de Troya, el concepto cliché de innovación. Si me permiten una broma, en la década pasada había una película española que se llamaba, el título era ¿Por qué hablan de amor cuando quieren decir sexo?, ¿no? Aquí ocurre un poco algo parecido, ¿no? ¿Por qué hablan de sociedad del conocimiento cuando quieren decir economía del conocimiento, ¿no? La universidad, la investigación, la docencia se subordina claramente a este esquema, la pública, y tiene una clara función. Se le asigna un lugar especial, convertirse en motor para la innovación y la transformación económica empresarial. Este es el nuevo lugar de la universidad y la investigación pública. Vamos a ver un poco algunos datos, ¿no? Para ilustrar empíricamente el proceso. Básicamente, en las dimensiones educativas y de investigación en la Unión Europea y en particular en España. La idea central es que el espacio superior de educación ha ido progresivamente encareciéndose en los países europeos, pero no en todos, ¿no? En los países con los precios más caros en las tasas, se da la paradoja que los países con los precios más caros en las tasas de matrícula no lo compensan con un buen sistema de becas. En cambio, otros países europeos, los nórdicos en particular, donde la enseñanza también es cara, sí es compensada es compensada con un mayor porcentaje de becas. España, en este caso, como los países del sur en general, es uno de los 10 países de la Unión Europea con los precios más caros, más tasas académicas y peores becas. Los estudios universitarios han subido en España un 40% en los 2 últimos años. El número de estudiantes que paga los precios públicos y no recibe ningún tipo de beca es uno de los más altos en la Unión Europea. Básicamente, en este sentido, lo que está ocurriendo es que el proceso de democratización de la universidad, de los estudios superiores en el Estado español, se está desmantelando. En la actualidad, desde 2010, los presupuestos de las universidades públicas españolas han perdido 1.200 millones de euros, en torno a un 12,3% según el Gabinete de Comisiones Obreras, uno de los sindicatos más importantes del Estado español. La subida de las tasas académicas, como decía, y la restricción de las becas están impidiendo el acceso de la universidad y expulsando directamente a los hijos de las clases populares y trabajadoras, ¿no? Más de 30.000 universitarios se encontraban el curso pasado al borde de la expulsión por impagos. Estos procesos están bloqueando y revertiendo el proceso de universalización de la universidad, de democratización de los estudios superiores. España, de nuevo, como paradigma, muestra cómo el proceso que comienza a principios de la década de los 70 de los 60 del siglo pasado, con 167.000 estudiantes, y pasa casi a 1,6 millones en 2011-2012, empieza a revertirse. Obviamente, este proceso es un proceso que ha generado una intensa
conflictividad en los campos universitarios. En la imagen tenéis una manifestación de mi ciudad, de Valencia, con un cartel que encabeza, que pone «Som el poble y no el enemigo». En relación a las declaraciones que el jefe superior de policía de la ciudad de Valencia había hecho definiendo las manifestaciones estudiantiles que se estaban produciendo. El jefe superior de policía le decía a los otros policías: cuidado, hay que protegerse del enemigo, ¿no? Y los estudiantes decían: no somos el enemigo, somos el pueblo, ¿no? Este es el sentido de este cartel, ¿no? Bueno, en conjunto la universidad pública, en la dimensión docente, también no solamente son las matrículas, sino que se recorta la plantilla. Ha perdido un 9% en 5 años. A su vez se ha aumentado la dedicación del profesorado y a su vez ha disminuido el salario en torno a un 20%. Obviamente todo este proceso lo que hace es entorpecer y dificultar el proceso de calidad de enseñanza. El desmantelamiento de la educación superior pública viene acompañado por un crecimiento, esa es la otra dimensión que hay que subrayar, de las universidades privadas que compiten con las públicas en recursos para la financiación. Es decir, todo este proceso, la consecuencia inmediata es el crecimiento y la posibilidad de competir de las universidades privadas en el Estado español con las universidades públicas. Permitidme que también haga una breve referencia en el campus de la Universidad de Valencia, donde yo trabajo, el campus de Tarongers, la publicidad de la universidad privada, el eslogan era «Vente a aprobar». Aprobar en castellano tiene 2 sentidos: a matricularte y a aprobar, a ser aprobado. En nosotros, si te matriculas en la universidad pública, te garantizamos el aprobado. Bueno, en tema de investigación lo mismo. En 2013 en Europa los recortes en investigación han supuesto del orden de un 12% respecto a los 80.000 millones de euros que el programa Horizonte 2020 iba a destinar en los próximos 7 años. La Unión Europea invierte un 1,9 del PIB frente al 3,3 de Japón, al 2,8 de Estados Unidos o al 3,4 de Corea del Sur. En España este proceso se ha acentuado, hasta tintes dramáticos. El gobierno redujo en un 15% las subvenciones en 2012 y en un 14% en 2013. El plan estatal ha aplazado una década el objetivo de equipararse al 2% del Producto Interior Bruto en I+D+I. Y el número de plazas de investigadores en los organismos públicos también ha disminuido. Ha pasado de 681 en 2007 a 15 en 2013, de nuevas plazas. Como ven, es una cosa espectacular, ¿no?, la reducción del número de investigadores. Los programas de contratación de jóvenes investigadores han sufrido una reducción del 30% o superiores. ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? Yo creo que más España como ejemplo paradigmático lo que nos anuncia es un futuro que me gustaría que observasen con atención, un futuro que tenemos que prevenir. Si queremos mantener la posibilidad de una autonomía en nanotecnologías, en investigación científica, en educación superior, debemos estar muy al tanto, y Brasil en particular yo creo que en este momento debe estar muy al tanto de que este proceso no se reproduzca. Lo que ocurre finalmente es que se está desmontando el proceso de investigación pública. La reducción, los recortes, los ajustes hacen que los equipos punta en biotecnologías, en nanotecnologías, se desmantelen y sus investigadores centrales tengan que inmigrar a otros países europeos o a otras partes del mundo. También, en términos sociológicos, generan unas dinámicas muy interesantes. Se está consiguiendo que estos procesos de recorte alfabeticen socialmente a los científicos. Los científicos, mis investigaciones he podido constatarlo, con casos, por supuesto, con excepciones que honran, por supuesto, al conjunto, tienden al autismo. No tienen capacidad en su brillantez en cada una de sus áreas, que muchas veces raya pues, la excelencia, ¿no? No se corresponde con la percepción social de su trabajo. Y son en ese sentido bastante autistas hasta que les cierran el grifo. Entonces descubren que existe la sociedad.
Entonces descubren que sí que salen a la calle a decir, nosotros hacemos ciencia. Esto es lo que está pasando ahora mismo en España, ¿no? De alguna manera, como se están movilizando, salen a la calle, protestan, hunden la ciencia y la tecnología, por supuesto con razón, pero descubren entonces que son un servicio público, cosa que si lo hubieran descubierto antes probablemente hubieran puesto más difícil su desmantelamiento, y aparecen movimientos, ¿no? 100 directores del Centro Superior de Investigaciones Científicas denuncian la asfixia económica que padecen y advierten de la paralización de su actividad. Se producen, denuncian también la reducción de ingresos, en general se vuelve a descubrir esta dimensión social de maneras tímidas y de maneras más contundentes. Por ejemplo, los investigadores aparecen en concursos de televisión para subvencionar sus proyectos de investigación. Asisten a programas de televisión de preguntas, ¿no? y para obtener ingresos para poder continuar su investigación, ¿no? Pasan a una dimensión casi de caridad, ¿no? También aparecen otras experiencias más comprometidas, como el crowdfunding, ¿no? Para financiar y continuar con investigaciones que el Estado ha dejado de subvencionar. También salen a la calle y recogen firmas. Fíjense hasta qué punto la plataforma Ciencia con Futuro se ha movilizado, que solamente en un tiempo récord ha recogido en torno a 200.000 firmas en la sociedad española solicitando su apoyo. La Carta por la Ciencia que han enviado al presidente del Gobierno no ha tenido acuse de recibo. El presidente del Gobierno español no se ha dado por enterado de esta Carta por la Ciencia. También, como se ve un poco en este sondeo, los científicos siguen teniendo en las sociedades europeas y en la española en particular el mayor grado de valoración. Como ven, los científicos y los médicos en la sociedad española tienen un grado de valoración altísimo. No se ve en la diapositiva, ha quedado un poco cortada, pero los que menos valoración tienen son los políticos, ¿no? Los políticos, su valoración ha pasado prácticamente a unos porcentajes ínfimos, ¿no? Esta es un poco la realidad. La ciencia sigue siendo, y los científicos siguen siendo muy valorados incluso en este nuevo contexto. Bien, la ciencia sigue de luto, y a partir de aquí empezaría ya a plantear algún tipo de reflexión para el debate. Una noticia que me llamó mucho la atención en estas últimas semanas, cuando estaba preparando esta intervención, fue una noticia del periódico El País en España que decía literalmente: la venta de alimentos pasados de fecha ya es legal en Grecia, ¿no? Esto indica cómo la subordinación, digamos, ¿no?, del conocimiento científico a las necesidades y a las demandas del propio mercado. Probablemente la amplitud de riesgos no sea muy grande, pero podemos preguntarnos por qué antes no era legal, ¿no? Si ya es legal. Pero es una buena metáfora de cómo funciona el conocimiento científico y cómo se puede llegar a subordinar a intereses concretos, políticos y económicos. También, ya centrándonos un poco en esta cuestión, en las conclusiones y los elementos para el debate. La sociedad de la información y el conocimiento se convirtieron en la pasada década en el software y en el hardware del nuevo espíritu del capitalismo. Un instrumento discursivo imprescindible para justificar en términos colectivos la participación en la empresa capitalista y defender, frente a las acusaciones de injusticia, la forma en que es animada y gestionada. El problema, como veremos ahora, con la gran regresión neoliberal, es que ya ni siquiera parece que se necesite esa legitimación. Es una de las cuestiones más interesantes, ¿no? La gran regresión neoliberal, iniciada en 2007, ha aumentado el espacio de privatización de los conocimientos más rentables y estratégicos y está intensificando el desplazamiento de las comunidades científicas agrupadas en torno a la administración pública hacia las corporaciones científicas y tecnológicas. Aún así, el discurso político oficial sigue situando a la investigación y el desarrollo a la cabeza de sus prioridades, ya que en la práctica sus recortes tienen menos consecuencias electorales. Aunque el proceso de desmantelamiento se está produciendo, el discurso oficial sigue insistiendo en la importancia de la ciencia, de la innovación. En la práctica están desmantelando.
Y este desmantelamiento es rentable también en términos políticos, porque a pesar de que los científicos están bien valorados, el coste electoral es mínimo. También el de la propia educación superior. La segunda idea, el concepto de innovación, a lo que me he referido antes. El concepto de innovación es un cajón desastre, un caballo de Troya, y con toda su polisemia es el que está permitiendo legitimar el proceso contemporáneo de industrialización de la ciencia y presentarlo como una ruptura con el pasado. La innovación legitimará en aras del progreso, entendido como rentabilidad económica individual y colectiva, la estrecha relación entre administración, universidad y empresa. Muy interesante aquí recordar el proverbio japonés, ¿no?, que dice: si quieres innovar, estudia lo antiguo, ¿no? El concepto de innovación se ha convertido en una verdad autoevidente. Eso es innovación, ha innovado. Bueno, vamos a ver, no se puede innovar sin estudiar lo antiguo, ¿no? La innovación no es un truco de magia, aunque está funcionando en términos ideológicos como tal. La identificación discursiva entre la sociedad del conocimiento y la economía del conocimiento, entendida como una economía que se pone en valor mediante el uso del concepto de innovación y que tiene la rentabilidad privada su objetivo principal, permite invisibilizar una doble exclusión ciudadana. Esta idea es muy importante, ¿no? Por una parte, invisibiliza la relación con las desigualdades sociales en el acceso y uso de la información. La cuestión queda invisibilizada. Por otra parte, invisibiliza la cuestión central, el punto que a mí me parece central, la participación en la decisión de los usos sociales del conocimiento científico por parte de la ciudadanía. En términos concretos, en términos reales, no podemos hablar de democracia en sentido estricto cuando las decisiones sobre los usos sociales de la ciencia no son no forman parte del conjunto de decisiones sobre las cuales los ciudadanos debemos decidir. Esa cuestión es central. El desmantelamiento del sistema de educación e investigación públicos está propiciando una mayor desigualdad social entre las clases sociales, y esto en un tiempo mínimo de 2 o 3 años. Estamos empezando a ver ya en términos empíricos esta desigualdad. Parece evidente que el desarrollo científico y tecnológico, y esta es la segunda idea central que me parece que sería uno de los ejes de nuestro debate y que yo propongo como una afirmación, el desarrollo científico y tecnológico solo es posible con una mayor igualdad social en aquellas sociedades que explícitamente están comprometidas con la redistribución económica y el igualitarismo. Si esto no es así, el conocimiento científico-técnico y sus usos sociales se van a convertir en una comparsa, en un clima que va a ser usado en función de los intereses en cada momento. Por último, en este nuevo contexto, la alfabetización científica de los ciudadanos, la necesidad de una información científica que permita tener al menos los conocimientos básicos sobre los riesgos y posibilidades de las nanotecnologías, de las tecnologías que se están implementando, y también la alfabetización científica, la alfabetización social de los propios científicos, en este contexto queda cuestionada, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Queda desplazada como un lugar menor. Para que vean hasta qué punto esta cuestión se concreta en una reciente investigación realizada por mis compañeros de departamento de la Universidad de Valencia sobre la comprensión pública de la nanociencia y la nanotecnología, realizada por los científicos españoles que están trabajando en este campo. En España se da la paradoja que es la novena potencia mundial en términos de investigación en nanociencia y en nanotecnología, ¿no? Y también es uno de los países de Europa que menos, que la ciudadanía menos conoce, ¿no?, los usos sociales y las posibilidades y riesgos de esa tecnología. Cuando a los científicos que están trabajando en este campo se les pregunta en este informe cuál es el mayor riesgo que ven, indican en primer lugar, es muy significativo, que las expectativas generadas no se cumplan. En definitiva, ¿qué están diciendo? Que dejen de financiarlos. El mayor riesgo que ven los científicos sociales sobre la práctica, los usos de las nanociencias y las nanotecnologías, es que su propia financiación quede en peligro, ¿no? Eso es muy significativo de esa necesidad de alfabetización social de los científicos. Por otro, más aún, para
acabar de cerrar el asunto, la participación real, no solamente la alfabetización, sino la decisión y la participación real de la ciudadanía en la decisión sobre los usos sociales de la ciencia, en este contexto que acabo de describir, queda seriamente cuestionada, seriamente imposibilitada. Y solo reaparece cuando los conflictos ecológicos sociales explotan y hacen necesaria esta intervención ciudadana. A mi modo de ver, y con esto acabo, nuestro trabajo, el trabajo de reflexión, el trabajo de aquellos que todavía desde el campo de las ciencias sociales o de las ciencias naturales reclamamos y defendemos nuestra autonomía, la denuncia de este proceso es fundamental, ¿no?, para que podamos consolidar una ciencia autónoma y una ciencia vinculada a los usos sociales y a la democratización del conocimiento. Muchas gracias. Vamos prender a luz acá para todos a mirar. Sim, é evidente que eu tenho perguntas para o Manu, mas eu primeiro quero ouvir aí a plateia, se tem alguém que quer fazer alguma pergunta aqui para o nosso amigo José Manuel. Bom, enquanto vocês ficam pensando em que pergunta fazer, a minha questão é o seguinte, essa questão de alfabetizar o cientista, não é, a respeito das questões sociais, ou da sua responsabilidade social, ou do seu agir social. Nós, aqui no Brasil, temos tido uma predominância muito grande, não é, em termos do desenvolvimento da nanotecnologia, dos físicos ou das ciências exatas, não é? E a compreensão desses cientistas digamos, aquela equação linear, não é? O país precisa crescer. Para crescer, precisa ser mais competitivo. Para ser mais competitivo, tem que inovar. Para inovar, precisa fazer pesquisas em nanotecnologia com recursos públicos. E, a partir desse processo, naturalmente, aquilo que é uma política de ciência e tecnologia vai se transformar numa política de bem-estar social. Bueno, esperemos que Pablo acabe de formular la idea, aunque parece bastante clara lo que quiere plantear, ¿no? Pero quizá lo que me parece interesante es que veamos un poco esta narratividad que ha descrito Paulo, ¿no?, que parece algo así como un destino, ¿no? Es un destino, hay que crecer, necesariamente nadie, pues sí, no, el decrecimiento, las teorías del decrecimiento, la ecología política lleva mucho tiempo señalando, ¿no?, los límites al desarrollo, desde el informe de Naciones Unidas de 1970, ¿no?, que ha ido señalando esta cuestión, ¿verdad? Pero la narrativa impuesta, la narrativa de la globalización neoliberal plantea pues un destino que es crecer. El crecimiento se hace a base de ser más competitivo, la competitividad se desarrolla a partir de la innovación. Para que esa innovación sea posible hay que ser financiado por recursos públicos y los beneficios de todo ese proceso van a ir a las empresas privadas. Entonces, claro, es una narratividad que en algún momento hay que romper. ¿Por qué no se rompe? Realmente porque hay una desconexión entre la sociedad y la ciencia y normalmente porque el papel de responsabilidad de los científicos en este proceso es mínimo. Então, essa é a concepção hegemônica que eu falei dessa frase linear, não é? Concepção hegemônica presente no Brasil, de que ao final de uma política de ciência e tecnologia moldada nesses termos,
nós vamos ter uma melhor qualidade da população, melhor qualidade de vida da população. Então, há uma decorrência natural de que, se nós fizermos mais, produzir mais conhecimento, para fazer mais inovação, para ser mais competitivo, o país crescer, naturalmente, lá no final, a população vai ter uma melhor qualidade de vida. Portanto, há uma decorrência natural de uma política de ciência e tecnologia, assim entendida, para melhorar a qualidade de vida. Sí, bueno, un poco cerrando, ¿no?, la cuestión esta de la narratividad y llevándolo ya a términos concretos. ¿Cuáles son los problemas en términos sociológicos que detectamos allí? Fíjate, que yo he estado hablando de la necesidad de alfabetizar socialmente a los científicos, pero con ello no me estoy refiriendo exclusivamente a los científicos naturales, me estoy refiriendo también a los propios científicos sociales. Mis compañeros sociólogos, ¿no?, los científicos, los economistas, por supuesto, tampoco, en una gran mayoría, han observado esa relación de su conocimiento con la sociedad, ¿no? Han pasado de lado, ¿no?, las implicaciones sociales que tiene el no trabajar desde un espacio de responsabilidad, el no pensar sobre los compromisos sociales de la sociedad. ¿Por qué ocurre esto? Por nuestro propio hábitus. El hábitus en términos de Bourdieu, un hábitus del científico encerrado en su torre de marfil pensando en sus problemas, ¿no? El hábitus de los universitarios, de los científicos como escolares, ¿no?, como buenos escolares que permanentemente estamos siendo evaluados y tenemos que mostrar a los otros que somos los mejores, ¿no?, en nuestra comunidad científica. Y esta lógica es absolutamente perversa, porque en esa lógica lo que se pierde es el sentido final de los usos sociales del trabajo. ¿Hasta qué punto? Dos ejemplos. Hasta el punto de que el perfil de docente en las universidades europeas tiene una doble dimensión. El perfil de profesor, una dimensión docente propiamente y una dimensión de investigación. Lo que está ocurriendo en los últimos años, empezó a ocurrir hace 10 años, pero prácticamente es un proceso semejante en toda Europa, y por lo que me están contando los compañeros de Brasil es algo muy parecido, es que la investigación, que era una de los trabajos añadidos al trabajo propiamente de formar, ¿no?, y democratizar el conocimiento superior, acaba teniendo una centralidad tan grande que los profesores universitarios somos penalizados si no estamos en los rankings de investigación con los criterios de investigación que los ministerios de turno definen, que suelen tener que ver la puntuación a la investigación con la rentabilidad económica de esa investigación, y si no se consiguen tener esta evaluación de buena investigación, nuestro lugar dentro de la jerarquía profesional baja. Aquellos que no investigan, cuando la investigación es una de las partes, y en muchos casos voluntaria, son castigados con más docencia. Esta idea implica otra idea más perversa todavía, y es que la docencia, desde esa idea, no se puede hacer sin investigación. Yo no conozco a ningún buen docente que sea capaz de enseñar sin hacer también investigación. Estas son un poco las cuestiones que me gustaría señalar en todo el proceso. Esta perversión. Estamos pensando que estamos trabajando para un espacio público, y en realidad lo que en realidad estamos haciendo, si no somos capaces de entender el proceso, es estar trabajando para los intereses económicos de otros, ¿no?, en este caso de la empresa neoliberal. Quem mais? Alexandre Quaresma. Microfone para ser registrado nas câmeras, para a posteridade, para a edição. Eu queria que o professor Manolo falasse mais um pouquinho sobre essa questão dos investigadores que estão desempregados e partindo de outras atividades para poder se manter no dia a dia. Fiquei interessado em saber um pouco mais sobre isso. Não, você teria se referido aos investigadores que estão afora, que não têm trabalho, que estão haciendo este tipo. Sí, esta es otra de las cosas extraordinarias en el proceso, ¿no? En España y en Europa, ¿no?, se da la situación en este momento que las jóvenes generaciones son las generaciones mejor preparadas.
sin duda, en la historia de la sociedad española y en prácticamente de muchos otros países europeos. Mejor preparadas en el sentido de cualificación científica, mejor preparadas en el sentido de currículums, de experiencia, idiomas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, todos estos investigadores que el pacto, el contrato implícito, ¿no?, con las generaciones adultas era vosotros cumplir, ser competitivos, ser excelentes, cumplir vuestro papel y nosotros os daremos trabajo, procuraremos que vuestra carrera científica se cumpla. Pues estos jóvenes investigadores, ¿no?, lo que han constatado, los más brillantes de todos ellos, ¿no?, es que han cumplido su parte, pero la otra parte, la parte contratante, no ha cumplido su parte. Ha dejado de financiarles y les ha obligado, literalmente, a las mentes, a las personas mejor preparadas, a emigrar. Hay españoles, en este momento, investigadores españoles, investigadoras españolas por todo el mundo, en los campos más punteros. Biotecnologías, nanotecnologías. ¿Contratados dónde? Donde pueden. ¿Quién les contrata? Otros institutos de investigación público o empresas privadas, en fin. Y esta es una de las situaciones realmente notables, ¿no?, que pone de relieve, ¿no?, la perversión del sistema. El sistema, cuando le interesa prescindir y desmontar esa lógica ideológica de la innovación, la competitividad y la investigación, lo desmonta sin ningún problema. El problema es para aquellos que se encuentran en la situación de cuando sabían la respuesta que se han cambiado las preguntas, ¿no? Se encuentran en una tierra de nadie, ¿no? Que, bueno, pero nosotros hemos cumplido nuestra parte, ¿no? ¿Qué pasa aquí, no? Y ahí entienden su dimensión de precarizados. Quem mais? Steve. Acá, para salirem, a registrar sua presença acá. Yo me pregunto si una parte de la privatización de los conocimientos está en base de los llamados proyectos públicos-privados, ¿no?, en el cual, bueno, por lo menos en los Estados Unidos el costumbre es que el Centro de Investigación Pública proviene labor de estudiantes graduados y jóvenes profesores, y entonces la empresa privada, por su contribución financiera y a veces tecnológica, retiene el patente a los proyectos. Y me pregunto si esto está, digamos, un arreglo jurídico en Europa, o si es una cosa muy casual, no sistemático. El título de mi intervención precisamente jugaba con esta idea, del desencanto a la indignación. El desencanto se produciría en este campo cuando se constata que la aspiración a una universalización del conocimiento, ¿no?, y a una autonomía de la investigación pública, ¿no?, dirigida a mejorar, ¿no?, la propia sociedad, se pierde, ¿no? Se constata esta dimensión, las aspiraciones de una ciencia democrática, ¿no? Ahí se produce el desencanto, pero el desencanto precisamente tiene que ver con ese primer momento en términos históricos, ¿no?, de vinculación entre lo público y lo privado. En un nuevo complejo tecnológico, este es el atractivo que tiene esta imagen para los profesores universitarios, eran los investigadores. Vais a ser investigadores, pero también vais a ser empresarios, ¿no? Vais a tener vuestro espacio de trabajo, vais a producir patentes, ¿no? Y entonces ahí, este es el primer momento, ¿no? De hecho, lo más interesante es que todos los científicos que ahora están protestando, no protestaron, me refiero a los españoles y a los europeos, cuando estaban en ese lugar de hibridación entre lo público y lo privado. Ahí no hubo ninguna protesta, ¿no? La indignación viene después, cuando se entiende que cuando la propia regulación, la propia lógica neoliberal es capaz incluso de prescindir de esa legitimación. Eso es tal y como yo lo entiendo en estos momentos. Algo más. Mira, Manolo, yo tengo también una pregunta más o menos así. Porque, mira, si están a destruir el sistema público de investigación,
pero el conocimiento para hablar de nanotecnología. Muy bien, el sistema productivo necesita de más certezas. Nosotros tenemos muy incertezas en la nanotecnología. Entonces, para disminuir las incertezas, tenemos que producir más conocimiento para el universo de la producción. Pero si estamos a destruir el sistema público, ¿quién va a hacer la investigación para producir más certezas? ¿Y con qué plata? ¿Con la plata pública o con la plata privada? Paulo plantea una cuestión central que tiene que ver con la propia autonomía de la investigación pública. Si se desmantela la investigación pública, la capacidad en términos públicos de avisar y prever sobre los riesgos de determinados usos de las nanotecnologías queda en suspenso. Y de este modo, el principio de precaución, ¿no?, que ha mantenido y ha posibilitado pues, un trabajo científico coherente, no aplicar innovaciones tecnológicas cuando se desconocen los riesgos que pueden llevar adelante, cuando no se tiene seguridad sobre esos riesgos, queda en este nuevo sistema completamente relegado. Ese no es el problema. El problema para la empresa capitalista no es el riesgo. Ellos saben que si la innovación produce rentabilidad económica, el problema de que pueda provocar riesgos queda en un segundo plano, ¿no? Entonces, de tal manera que se puede desmantelar todo este proceso porque la seguridad en términos de rentabilidad económica es solo que el producto genere más riqueza, pero no que pueda causar problemas. ¿Mais alguém? Tânia? Primeiro quero cumprimentar o Manu, né, está com ele de novo. É uma pergunta provocativa. Ustedes falam em desencanto. Le pergunto, os científicos, os docentes, perderam sua capacidade de mobilização ou nunca tiveram? Bueno, la verdad es que es una pregunta muy provocadora, ¿no? Lo que podríamos decir es que la capacidad de movilización se ha mantenido siempre en un porcentaje minoritario en todo este proceso. También es cierto que, en términos históricos, la derrota ideológica de la globalización neoliberal se ha impuesto. Y en este sentido, lo que ha ocurrido también es que estos grupos minoritarios de responsabilidad científica y social con su trabajo, ¿no?, han disminuido, en términos de... Es una minoría cada vez más minoritaria y también han crecido correlativamente aquellos que por ingenuidad, ¿no?, o por interés se han introducido en las lógicas neoliberales. En la universidad y en la investigación. Esto lo estamos constatando diariamente en las universidades públicas españolas, con una agresión europea, ¿no?, con una agresión como no se había producido nunca, ¿no? En el espacio de educación superior y de investigación superior, la respuesta es mínima. Entonces, claro, lo que podríamos decir es que, aunque siempre la ha habido, ahora, incluso en este contexto, es todavía más minoritaria, paradójicamente. Bom, todos estamos contemplados. Quem queria fazer a pergunta, eu já fiz duas. Sou Varela, não, a última, o Marão. Agora, depois o Matheus. Gentilmente. Bom, eu gostaria de cumprimentar o Manu, parabenizar ele e dizer que eu tenho uma sensação um pouco, assim, no sentido da Tânia, e não sei se é o sistema público que está em crise ou o sistema estatal. Tá? Ou seja, essa forma de financiar a ciência, não sei se o público tem muita capacidade de intervenção. Então, eu tenho a impressão
que o que está se passando na Espanha não é propriamente a crise de um sistema público, mas de um sistema estatal de financiamento da pesquisa. Porque não sei até onde o público, a sociedade, consegue controlar e intervir, moldar, formatar. E possivelmente nós também devemos passar por isso no Brasil. Essa maioria vai chegar por aqui também, né? Ou seja, então, de uma certa forma, sim, eu acho que o que está se passando na Espanha, mais cedo ou mais tarde, deve repercutir também na comunidade científica brasileira, pelos dados que a gente tem e pelo andamento da economia. Claro, isso é uma grande ameaça, mas tem algumas vantagens também, né? Ou seja, obriga os cientistas nossos, né? Eu sou um pesquisador também, cumpro as tarefas, a abrirmos as nossas agendas de pesquisa, né? Então, de certa forma, um mecanismo de organização da ciência e da tecnologia era posta em xeque. E essa necessidade de procurar legitimidade na sociedade para mostrar o quanto é importante as atividades que eles fazem, não só na âmbito de tecnologia. E ontem, se a gente passear aqui nos corredores, tem fotografias belíssimas, né? Ou seja, trabalho científico e tecnológico de ponto. Quanto isso é importante para a sociedade, mas a sociedade precisa saber disso e participar não somente com os impostos, mas também na própria formatação da tecnologia. Então, eu acho que nesse sentido também a crise ela não é só negativa, ela também é oportunidade nesse sentido. ¿Va a hacer pregunta? Sí, estoy de acuerdo. Me ha parecido puntualizaciones muy oportunas. Bom, chegou? Bom, mais uma vez queria agradecer ao Zé Manuel pela contribuição em nosso seminário, por uma vez mais, e espero que continuemos em contato para continuarmos a debater esse tema que tem a ver com as nossas sociedades, com as nossas atividades. Obrigado, até a próxima.